funcionalidad. Veremos en qué escenarios y en qué momentos es necesario utilizar el lenguaje SQL. Hablaremos de cuáles son los elementos básicos de la sintaxis de este lenguaje. Y además describiremos muy brevemente la base de datos Neptuno, que es la base de datos que utilizaremos durante este curso para hacer las pruebas, para hacer los ejemplos de consultas, de modificaciones de datos con el lenguaje SQL. Venga, pues empecemos. Tratemos primero de posicionar y conocer el lenguaje SQL. Primero, SQL son las iniciales de Structured Query Language. Este lenguaje, lo primero que debo decir es que es un lenguaje bastante antiguo desde el punto de vista de las tecnologías de la información. Ahora bien, mucha gente lo confunde con productos de Microsoft. Esto es debido a que el servidor de base de datos que ha sacado al mercado Microsoft desde hace ya varios años se denomina Microsoft SQL Server. Pero SQL no es un invento de Microsoft. SQL, como os he dicho, Structured Query Language, es un lenguaje que hace muchos años que existe y que es un lenguaje que sirve para acceder a bases de datos relacionales. Por lo tanto, no es exclusivo de una sola base de datos. Este lenguaje, como os he dicho, se le debe denominar lenguaje de acceso a datos relacionales. Esto sirve para distinguirlo de otros lenguajes, como lenguajes de programación orientados a objetos o otros tipos de lenguajes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es un lenguaje de programación. Por lo tanto, aquí no hay que desarrollar procedimientos ni procesos. Son instrucciones individuales e independientes que se envían contra una base de datos para ordenar una funcionalidad, para solicitar una serie de datos o bien para hacer modificaciones en la información. Pero, insisto, no es un lenguaje de programación. Podéis enviar 15 instrucciones SQL a una base de datos conjuntamente, pero el servidor de base de datos las procesará una después de la otra. Es decir, como si hubierais enviado 15 instrucciones, una individualmente después de la otra. Esto es cibernotas, bienvenidos al curso Acceso a Datos con el lenguaje SQL. Este es un curso de videotutoriales.es. Módulo 2. Las bases de datos relacionales. Antes de entrar en detalles sobre sintaxis de las distintas instrucciones de SQL, es obligatorio que hagamos una descripción de cómo son las bases de datos relacionales y qué vamos a encontrarnos en este tipo de base de datos que pueda afectar a nuestras instrucciones.